Dentro de del ciclo de las charlas sobre los tres géneros literarios que anualmente llevamos a cabo en el centro, damos comienzo hoy con el teatro. Aprovecho para dar las gracias al Centro Cultural de Espinardo, con Lina a la cabeza, sin cuya ayuda sería imposible prácticamente hacer estos ciclos y llevarlo a continuación. Bien, pues el teatro tiene una ventaja sobre el resto de géneros que es su carácter vivencial, la posibilidad de encarnar lo que se produce, ¿no? Entonces, ese contacto con el público, que además, cuando se realiza en un momento y en el mismo lugar en el que el público está presente, no es como la novela o la poesía, pues ese carácter y esa posibilidad provoca también una cercanía con el público que en el fondo puede llevar a que el teatro tenga un carácter más comprometido con la sociedad. Entonces, quizá por ese contacto, el teatro tiene una posibilidad de reflexión, de crítica social, y hoy la charla que vamos a escuchar sobre la función social del teatro. Hemos invitado a Fulgencio Martínez Lax, aquí presente, que es profesor de la Escuela de Arte Dramático de Murcia, dramaturgo, poeta también. He leído alguna que otra poesía tuya sobre Becker, ¿lo recuerdas? Bueno, hablar de Fulgencio sería extensísimo. Ha hecho adaptaciones de teatro como Mago de Oz. Su tesis versó sobre los teatros en Murcia durante la Segunda República. Pero lo que nos interesa hoy, sobre todo, es la última obra que ha escrito y producido, que se titula 016, Ejercicio fallido para las mujeres. Esa obra trata sobre la violencia de género y fijaos el carácter social que ya lleva implícito la obra, y es que la obra se paga, por lo menos durante el estreno, en el Romea, y no sé si en las Torres de Cotillas también, ¿verdad? En lugar de pagar una entrada, se entregaban alimentos para Cáritas. Entonces, le doy la bienvenida, las gracias a Fulgencio, y leo una breve nota que aparecía en La Verdad, que no sé si la dijiste tú o tus actores, que decía que hay un compromiso en la obra y hay un texto volcado con la sociedad, pero también una iniciativa solidaria en favor de Cáritas. Entonces, le doy las gracias y la bienvenida a Fulgencio y os dejo con él. Muchas gracias. Cuando habla Inge de estas cosas de uno, la verdad es que me has puesto muy bien y te lo agradezco. Bueno, bienvenido. Hablar de la función social del teatro en un instituto como este, donde el teatro, el acceso al teatro generalmente nos viene a través de la literatura, plantea ahí un espacio fronterizo entre lo que es el estudio de los autores, el estudio de las obras y luego el estudio de los espectáculos. Algo a lo que habitualmente en un centro no se llega porque, entre otras cosas, porque no corresponde. El teatro tiene un valor mucho más allá que lo puramente académico. El teatro fundamentalmente es muy divertido. Los que os guste el teatro y vayáis al teatro y practiquéis el teatro sabéis de lo que estoy hablando. Pero no solamente es la diversión del espectáculo, la diversión del ejercicio de asistir a una determinada función, sino que el teatro cumple un papel muy importante en nuestra sociedad, no solamente en la sociedad de Occidente, sino en la sociedad de Oriente, en la sociedad africana. El teatro, todos los ritos que tienen que ver con la expresión colectiva de una comunidad. Y aquí pues siempre aparece una polémica, el origen del teatro. ¿Por qué surge el teatro? ¿Dónde, cuándo y de qué forma surge el teatro? Curiosamente, en todas las culturas más modernas y menos modernas, más primitivas o menos primitivas, tiene un origen similar. El teatro siempre surge
de la necesidad que tiene el hombre de comunicarse con la naturaleza, de la necesidad que tenemos de comprendernos y además contarnos las cosas que nosotros mismos comprendemos e intentamos trasladarle al resto de nuestros conciudadanos, al resto de nuestros vecinos. Si hacemos un poquito de especulación y por ejemplo nos trasladamos a las cavernas y al hombre primitivo, ahí encontramos elementos posibles de generación de actividad dramática. Vamos a contar una pequeña historia un poco en la que hagamos un poquito de inventiva, pero sin separarnos mucho de lo que posiblemente fuera una realidad. Por ejemplo, yo me imagino esos momentos en los que los hombres estos de las cavernas pues, tenían que salir a cazar a los dinosaurios o a cazar a los mamuts. Eso había que echarle valor, y había que echarle valor y tener mucha hambre, porque ponerse delante de un monstruo de estos pues también tenía su cosa. Y me imagino que posiblemente hubiera alguien que esas cosas pues le dieran miedo. Que esto aprieta mucho. Y entonces esta persona quisiera quedarse en la caverna, en la cueva, esperando a que la gente viniera. O simplemente, cuando regresaban los cazadores, contar al resto de los vecinos, al resto de la tribu, lo que había pasado. Todos alrededor del fuego iba contándole todos los peligros y todos los riesgos que habían tenido a la hora de cazar el mamut, por ejemplo. Y lo hacía tan bien, que llegó un momento en que este hombre ya no iba a cazar. Este hombre lo tenían allí para que cuando llegaran los entretuviera. Y entonces poco a poco este hombre, sus descendientes, poco a poco la gente fue creándose su propia escuela, poco a poco fue sacando sus pequeños trucos y sus pequeños chistes para animar la velada alrededor del fuego a los cazadores, y poco a poco se fue convirtiendo en actor. Poco a poco fue alejándose de la realidad de las cazas y poco a poco fue inventando y fue contando fábulas. Y no yo solamente contaba las cosas que les ocurrían a los cazadores, sino que también contaba las cosas que ocurrían en casa, pues la relación de las madres con las crías, la relación familiar que existía, la forma de alimentar, la forma de tratar a los ancianos, la forma de enterrar a los muertos, la forma de construir la sociedad, y poco a poco se fue generando todo un discurso, evidentemente de carácter oral, se fue generando un discurso basado en la ficción, basado en la inventiva, pero siempre dirigido a fijar y conocer mejor qué es lo que hacía esa comunidad. Bueno, todo esto fue evolucionando y de alguna manera empezaron a salir las primeras formas de carácter teatral. Esto por especular un poco. ¿Qué aspecto tenía, si hablamos desde el punto de vista sociológico, qué importancia tenía este hecho, que podríamos todavía reducirlo a los aspectos rituales, etcétera, etcétera? ¿Qué función tenía? Que la sociedad poco a poco se fuera conociendo y que poco a poco se fueran estableciendo principios de conducta, en los cuales los ciudadanos o los miembros de la tribu pues iban repitiendo esos modelos, se iban fijando las técnicas de caza, y con lo cual el teatro, pues aparte de esa función social de asentar los principios por medio de los cuales la comunidad iba evolucionando y consolidándose, pero también cumplía una parte pedagógica, sino que iban aprendiendo cómo se iban haciendo las cosas y cómo esa sociedad era distinta a otra. Y esos principios distintivos lo daba algo que nosotros hoy llamaríamos teatro. Esto se ve muy fácil, de una forma muy evidente, en las tribus africanas o en las tribus amazónicas. Pero bueno, no me voy a meter un poco en ese rollo, estaríamos ahí en otras partes por ir avanzando. El teatro va evolucionando y siempre nos encontramos con ese mismo discurso. Por no separarme del acontecimiento literario e intentar unir una cosa con la otra, el teatro helénico ocurre algo similar. El poder político, el poder religioso, impone todo un discurso a la ciudadanía en la que su evolución viene determinada por el destino. El destino. Si no te portas bien, con tus ciudadanos, te puede ocurrir algo terrible. Los dioses te están vigilando. Y como los dioses te están vigilando, cuidado, cuidado, cuidado. Este es el discurso. Mañana existen, van a ver Antígona allí, los mismos alumnos que están.
Quiero decir que mañana van a asistir a la representación de Antígona. Bueno, pues ese trabajo es un trabajo importante. ¿Quién la hace? ¿Quién la hace? Un taller de teatro de la Basílica. Ah, estupendo. Bueno, pues veréis cómo el poder del destino hay una fuerza importante. Para no entrar en criterios ya más técnicos, la ciudadanía se ve muy oprimida, entre comillas, por este tipo de discurso. Eso en el teatro griego. El teatro romano es una copia del teatro griego en estos aspectos, pero en una sociedad no tan bastante más laica que la sociedad griega. Con lo cual, el teatro siempre ha funcionado como un elemento catalizador y como un elemento de control social. Damos otro salto en el tiempo, bla 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 bla, y nos vamos, por ejemplo, al periodo barroco. Vamos a Lope de Vega, nos vamos a Calderón, nos vamos a Shakespeare, a Marlowe, a Molière, y en España, por ejemplo, el teatro tenía una función muy importante, una función política muy importante. Claro, cuando hablamos de función política, tenemos que trasladarnos a un concepto bastante más amplio que el que tenemos hoy, un concepto que está basado en la convivencia y en la construcción social. En nuestro periodo barroco, por ejemplo, el teatro, aparte de las ejecuciones públicas, etcétera, etcétera, que eran muy atractivas, tenía una función basada fundamentalmente en el entretenimiento, el entretenimiento de una sociedad muy castigada por la pobreza, muy castigada por la marginalidad y muy castigada por ser los reductos, sobre todo en el último periodo, los reductos del ocaso de un imperio que empieza a desmembrarse. Y toda esa crisis política y social se va trasladando a la ciudadanía, y esto se ve de forma patente cuando leemos el teatro de Calderón o el teatro de Lope. ¿Cómo lo vemos así? ¿Y cómo descubrimos? Por ejemplo, si os acercáis con un poco de curiosidad a la comedia española, veréis que en la comedia española no hay pobres. No hay un solo pobre. Todos son galanes, tíos estupendos, y chicas estupendas, que se divierten queriéndose, sin más. Gastándose las pelas del papá en Verona, en Venecia, etcétera, etcétera. Toda una vida muy lúdica que intentaba ocultar y tapar todo un discurso de miseria. ¿Al servicio de qué? Al servicio de una corona que necesitaba dinero. Por ejemplo, voy a citar algunos textos que conocéis, como es Fuentovejuna, o como es Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Dos textos paradigmáticos que nos llevan, por ejemplo, a algo muy sencillo. ¿Acordáis lo que pasa en Fuentovejuna? Fuentovejuna, un pueblo que se ve oprimido por un comendador que viola a Laurencia, la hija del alcalde, una violación terrible, unos abusos de poder terribles, y el pueblo se toma la justicia por su mano y mata al comendador. Eso es uno de los crímenes más terribles que puede cometer un pueblo, matar a un enviado del rey. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué hace el rey? Cuando llegan al final, ¿qué hacen los reyes católicos? Cuando llegan al final, después de pasar esa tortura tremenda por parte de la Inquisición, los perdona, porque le ha parecido justo. Y entonces, el final del público, ¿qué ocurre? Que el público ve a un rey justo, con lo cual, alabanza del rey. ¿Qué hace en Peribáñez? Algo similar. El comendador, después de haber intentado violar y después de haber abusado de Casilda, es muerto por Peribáñez, y cuando va a ser condenado, el rey ve que el villano, en términos de ciudadano, Peribáñez, ha hecho una labor justa, y entonces lo perdona, y el pueblo ve a un rey justo. ¿Qué pasa en el alcalde de Zalamea? Pedro Crespo mata al capitán que ha violado a su hija. Y al final el rey lo perdona porque ha hecho algo justo, y el pueblo ve a un rey bueno. Con lo cual hay una alabanza de corte en un momento determinado en el que la sociedad española está cambiando, en el que la monarquía necesita recaudar fondos. Y esos fondos que está recaudando, esos impuestos que está recaudando la monarquía, vienen de los villanos, de los nuevos ciudadanos, de aquellos que trabajan su tierra, pues como Peribáñez, como Pedro Crespo o como el alcalde de Fuentovejuna.
Con lo cual, el teatro ahí cumple toda una función de carácter propagandístico, una función importante, con una belleza estupenda, porque hay pasajes maravillosos, pero con una manipulación muy interesante, sobre todo desde el punto de vista histórico, sobre todo para conocer la época y para conocer qué es lo que ha pasado en este periodo. No quiero dejar de citar a Shakespeare. Claro, cuando leemos, por ejemplo, Romeo y Julieta, es un texto bellísimo. Estoy hablando de vosotros y voy a decir una tontería. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez? Estamos todo el día enamorados. Romeo y Julieta es el texto del amor. Es el texto de la profundidad del amor, es el texto de la sinceridad del amor. Las palabras de Julieta, los hombres en esto somos bastante más vastos, somos más prosaicos. La belleza de las palabras de Julieta trascienden el tiempo. Julieta se entrega a Romeo en cuerpo y alma, pero con toda la prudencia del mundo y también con toda la sinceridad. Entonces, cuando leemos Romeo y Julieta, leemos la tragedia del amor. ¿Es Romeo y Julieta la tragedia del amor? Pues admite esa lectura, porque es la lectura primera que nosotros tenemos. Pero hay otra lectura mucho más poderosa, es la lucha de poder. La historia de amor de Romeo y Julieta es hermosísima, pero es muchísimo más duro lo que ocurre. Y es que Romeo y Julieta pertenecen a una sociedad sin futuro. Una sociedad sin juventud es una sociedad sin futuro. Y esto es lo que viene a decir Shakespeare. Tenemos que cuidar a nuestra juventud. Tenemos que cuidar el futuro de nuestra juventud. No puede haber luchas de poder que afecten a nuestra juventud. Y esto lo dice en un momento en el que la sociedad inglesa está sumida en unas profundas luchas por el poder. Si hacemos esa lectura contemporánea, fijaros todo lo que tenemos que decir. Es un momento en el que nuestra sociedad estamos perdiendo a los jóvenes, estamos perdiendo el futuro de nuestros jóvenes. Los jóvenes de la sociedad española tienen que irse fuera por motivos tremendamente difíciles de explicar. Con lo cual, las palabras de Shakespeare tienen una relación directa con el entorno social. Otro texto de Shakespeare que es bellísimo, bellísimo, maravilloso, enternecedor, como es Otelo, la gran tragedia de los celos. Texto durísimo. Los hombres que somos tremendamente brutos, cuando nos enamoramos, pensamos que hemos adquirido un derecho de propiedad. Esto ocurría entonces y ocurre ahora. Afortunadamente, la mujer cada vez evita que eso sea así. Pero los hombres adquirimos un derecho de propiedad. Y esto es lo que le ocurre a Otelo. Otelo se enamora de Desdémona y de pronto, por medio de unas sospechas que si su mujer ha dicho, ha ido un pañuelo, ha sospechado que con Casio, que tal y que cual, la mata. La mata porque no puede soportar los celos. Ejecuta su derecho de propiedad. Bueno, eso a nosotros hoy pues, nos debería parecer eso tremendamente absurdo. Desgraciadamente no es así porque siguen ocurriendo casos de este tipo. Pero esa sería una lectura de superficie en torno al trabajo de Shakespeare. Hay otra lectura que tiene que ver con la relación del teatro de Shakespeare con la sociedad de su época. Sociedad de su época, que es que hay algunas cosas que realmente hoy también cumplen un valor de actualidad. Es la conspiración. Otelo es la tragedia de los celos. Bellísimo. Desdémona es uno de los personajes, igual que hablábamos de Julieta, es uno de los personajes femeninos más hermosos de la historia. Yo, si fuera buena actriz, yo quisiera ser Desdémona. O quisiera ser Julieta, o quisiera ser Yocasta, o quisiera ser Ofelia. El teatro está lleno de grandes personajes femeninos. Pero ¿qué ocurre? Que hay otra lectura mucho más poderosa que tiene que ver con la sociedad que genera esa obra, que es la conspiración, que es la envidia, que es el dolor por el desprecio, que es la humillación. Y esos son valores, valores y circunstancias que se daban entonces y se dan ahora. Y no pertenecen a la historia de la ficción, sino pertenecen a la historia real del hombre. Y este es Shakespeare. Y por eso Shakespeare es un clásico, porque no solamente le ha hablado a
a la sociedad de finales del 16 y principios del 17, sino que curiosamente también nos está hablando hoy. Voy a citar el último texto de Shakespeare, Macbeth. Macbeth es la tragedia de la sangre, un tío estupendo que viene de ganar muchísimas batallas, resulta que se encuentra con las brujas y le dicen que va a ser el rey. Entonces su ambición es tal que, ayudado por su mujer, mata al rey actual y por las circunstancias lo nombran rey, y esa es su tragedia, el tener que soportar el peso de la sangre, el peso de los motivos que lo han llevado a ser rey. Bueno, esa es una lectura un poco gore, porque en Macbeth hay mucha sangre, hay mucho dolor y mucha historia. Incluso podríamos decir que es una lectura válida para una película de la serie B, de estas americanas. Hay otra lectura mucho más profunda y que tiene que ver con nosotros, que son esas voces que nos engañan, esas voces que nos dicen tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, que son las voces de las brujas. Las brujas le gritan al oído a Macbeth: Macbeth, serás rey, serás rey, serás rey. Y Macbeth se lo cree. Y como se lo cree, por encima de todo, por encima de la convivencia, por encima del respeto, por encima de la vida humana, él va a ser rey. Y para eso tiene que matar. Entonces, estamos en el terreno de la envidia, en el terreno de ese silencio, en el que vamos construyendo nuestros propios deseos. ¿Quién ha tenido un deseo? Ay, cómo me encantaría ser como George Clooney. Madre mía, si yo fuera George Clooney, sería el mejor actor del mundo. Eso, de pronto las brujas te están comiendo la oreja, de alguna manera, esas voces silenciosas que mientras estamos callados nos meten ese pequeño veneno que es placentero. Es placentero porque nos abre un universo de posibilidades, de pasión, de deseos, que si lo gestionamos bien, pues no deja de ser un pequeño disfrute, porque todos tenemos ilusión. Yo tengo ilusión, bueno, ya o no, de ser George Clooney, pero me hubiera gustado en un momento determinado. ¿Por qué no? Pero no lo he sido, y sigue la vida, y no he matado a nadie todavía. Entonces, poco a poco, estas voces van construyendo un personaje. Siempre construye un personaje que lo traslada en el tiempo. Si nosotros, yo no quiero hacer un discurso político, pero voy a poner un ejemplo que lo vamos a entender todos. ¿Qué pasa? ¿Qué voces ha tenido que oír el marido de la princesa Elena, Cristina? Este chico, ¿qué voces ha tenido que oír para llenarse de ambición al precio que sea? Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Eres el marido de una princesa, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Este es Macbeth. Esta es la relación de Macbeth con el entorno. Esta es la lectura que nos propone Shakespeare. Una lectura nuestra que viene desde dentro. Con lo cual, la actualidad de los trabajos de Shakespeare nos la encontramos hoy siempre que pensemos en nuestro entorno. Siempre que pensemos en el teatro, en este discurso dramático en relación con nuestro entorno. Una historieta de amor es bellísima. Las historias de amor, además, aparte que son relajantes, nos llenan de ilusión y de fantasía, pero la sociedad es mucho más dura, mucho más potente, y la selva se construye en la sociedad y no se construye en esos espacios de fantasía y de imaginación. Si seguimos andando en el tiempo y haciendo un salto grande en la historia, pienso en otro gran autor que ha sido un punto de inflexión importante para el tema que estamos tratando. Estoy hablando de Ibsen. Ibsen, aparte que un gran dramaturgo, hay un texto fascinante que es Casa de Muñecas. Hay una compañía en Murcia que hasta, no sé si lo llevará todavía en repertorio, WK Teatro, lleva Casa de Muñecas en repertorio. ¿Un trabajo lo has visto? Trabajo bellísimo, bellísimo. Casa de Muñecas es una historia muy sencilla, es una historia que se estrena en 1873, ya a finales del siglo XIX, casi saltando para el XX, en un momento muy complicado. Para que no lo hayáis leído, os cuento un poco la anécdota. Nora, la protagonista,
que vive en una sociedad muy patriarcal, en una sociedad donde la familia está controlada por la decisión del padre, por la decisión del marido, por la decisión del hombre, decide que ya no está enamorada de su marido y decide dejar de fingir, decide ser verdadera y da un portazo y se va. Eso es terrible. Ahora no, ahora afortunadamente hemos ganado ese paso, pero en su momento era terrible. En un momento en el que la mujer empieza a nacer o a surgir con voz propia. Es el momento en el que se empieza a reclamar el voto femenino. Es el momento en el que la mujer empieza a reclamar poder salir a trabajar y tener su independencia económica. Por contaros una anécdota, hasta hace relativamente poco en España, estoy hablando de los años 60 o así, la mujer para viajar necesitaba el permiso del marido o el permiso del padre. La mujer no podía tener una cuenta corriente propia, estoy hablando de 1960, hace muy poquito. La mujer no podía tener una cuenta corriente propia, o la tenía con su padre, ni siquiera con su madre, o la tenía con el marido. La Guardia Civil podía parar a una mujer por la calle que estuviera en el tren o que estuviera en un autobús y pedirle el permiso de viaje dado por el hombre. Con lo cual, fijaros lo que suponía a finales del siglo XIX que de pronto hubiera una mujer que le dijera a su marido: ya no te quiero, me voy. Es que el amor no es importante, tu obligación no es quererme, tu obligación es ser mi mujer. Esa es la lectura que sale de ahí. Esa obra fue una obra importantísima de respaldo a todas las sufragistas, tanto en inglés, estoy pensando en Emily Parkus, una mujer también muy luchadora por los derechos femeninos, y ese texto nace en un momento en el que la mujer empieza a adquirir estatus de persona. Por poner un ejemplo, en el Concilio de Trento, cuando se reúnen todos los obispos, deciden que la mujer es persona, pero que no tiene alma. Deciden que, bueno, y que no hay que matarla, que es una persona que no hay que matarla, pero que no tiene alma. Con lo cual la lucha a lo largo de los siglos de la mujer para convertirse en un elemento activo de la sociedad, con respeto y con los mismos derechos que el hombre, es tremendo. Ha sido muy largo. Por eso esa obra tiene un valor importante a la hora de proyectar toda esa guerra silenciosa, la mayoría del APC, que se produce dentro de las casas, fuera de las casas, incluso en España, para que la mujer pueda entrar en la universidad, tienen que llegar los años 30 del siglo XX. En torno a 1930 la mujer empieza a poder ir a la universidad, a poder tener una independencia no ya económica, sino una independencia intelectual.